El sol de la mañana caía sobre el reino de Zandara como una bendición dorada. Los campos de mijo se extendían hasta donde la vista alcanzaba, y los campesinos ya trabajaban la tierra con sus herramientas de madera y hierro. En el centro del reino, el palacio del rey Quabina se alzaba majestuoso, construido con piedras rojas traídas de las montañas del norte y decorado con tallas de madera que contaban la historia de sus antepasados. El rey Quabina había gobernado Zandara durante 20 años, y durante ese tiempo el reino había conocido una paz y prosperidad que nadie recordaba haber visto antes. Quabina era un hombre de 50 años, con el cabello que comenzaba a mostrar hilos de plata entre el negro profundo. Su rostro llevaba las marcas tradicionales de su clan, 3 líneas horizontales en cada mejilla que habían sido talladas en su piel cuando era apenas un niño. Sus ojos eran oscuros y profundos, y cuando miraba a alguien, esa persona sentía que el rey podía ver directamente en su alma. No era un hombre cruel, pero tampoco era débil. Había aprendido desde joven que un rey debe ser como el río, capaz de fluir suavemente cuando las cosas van bien, pero también capaz de inundar con fuerza cuando es necesario proteger lo que ama. La esposa del rey, la reina Amara, era conocida en todo el reino por su sabiduría y su bondad. Ella había dado a Quabina 3 hijos: el príncipe heredero Kofi, que tenía 25 años y ya mostraba las cualidades de un futuro gran líder; la princesa Aba, de 22 años, cuya inteligencia era tan afilada como cualquier espada; y el joven príncipe Mensa, de solo 17 años, que todavía estaba aprendiendo los caminos del mundo. La familia real era respetada y querida por la mayoría del pueblo, aunque, como en todo reino, había quienes guardaban resentimientos en sus corazones. En las provincias del este vivían los 3 primos del rey Anjose, Yo y Ado. Estos 3 hombres eran hijos del hermano Mayo Ere del padre de Quabina, un hombre que había muerto en una batalla contra invasores del norte muchos años atrás. Según las viejas tradiciones, algunos argumentaban que la línea de sangre de estos primos era más antigua y por lo tanto tenía más derecho al trono. Pero el Consejo de Ancianos había elegido a Quabina hace 20 años porque él había demostrado valentía, sabiduría y un corazón dedicado al pueblo. Los 3 primos habían aceptado esta decisión en público, pero en privado el resentimiento había crecido en sus corazones como una planta venenosa que se alimenta de la oscuridad. Anjosei era el Mayo R de los 3 primos, un hombre de 45 años con una barba espesa y ojos que siempre parecían estar calculando algo. Él gobernaba la provincia de Ketawa, una región fértil famosa por sus frutas y su aceite de palma. Osei era rico, muy rico, y usaba su riqueza para comprar la lealtad de muchos hombres. Tenía una manera de hablar que hacía que la gente se sintiera importante, como si cada persona fuera especial para él. Pero detrás de esas palabras dulces había un corazón frío que solo pensaba en su propio beneficio. Yo era el segundo primo, 3 años menor que Osei An. Él controlaba la provincia de Asamando, una región montañosa donde se extraían oro y hierro de las entrañas de la tierra. Yo era un hombre delgado con dedos largos y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Era conocido por su astucia y su capacidad para manipular a las personas sin que ellas se dieran cuenta. Podía hacer que un hombre hiciera exactamente lo que yo quería, mientras ese hombre pensaba que era su propia idea. Esta habilidad lo hacía peligroso de una manera que era difícil de ver, hasta que era demasiado tarde. El más joven de los primos era Ado, que tenía 40 años. Él gobernaba la provincia de Nesuta, una región de bosques densos donde los mejores guerreros del reino tradicionalmente se entrenaban. Ado era el más impulsivo de los 3 hermanos, un hombre de acción que prefería resolver los problemas con la fuerza en lugar de con palabras.
Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices de batallas pasadas, y comandaba un ejército personal de guerreros que le eran completamente leales. Mientras Osei proporcionaba el dinero, y yo proporcionaba los planes, Ado proporcionaría la fuerza militar necesaria para cualquier acción que decidieran tomar. A los tres primos se habían reunido en secreto durante años, alimentando sus quejas y su ambición. Cada uno tenía sus propias razones para querer el trono. Osei quería el poder y el prestigio que venían con ser rey. Yo quería controlar todo el comercio del reino y multiplicar su riqueza 10 veces. Ado simplemente quería demostrar que él era más fuerte que Quabina, que él merecía estar en la cima. Juntos, habían decidido que era hora de actuar. Habían esperado 20 años, y cada año que pasaba, su odio crecía más fuerte. La conspiración había comenzado 3 años atrás, en una noche de tormenta, cuando los tres primos se reunieron en una cabaña abandonada en los bosques entre sus provincias. Esa noche, habían hecho un juramento de sangre, cortándose las palmas de las manos y mezclando su sangre mientras prometían que derrocarían a Quabina y tomarían el control del reino. Desde entonces, habían trabajado lentamente pero con determinación, colocando las piezas de su plan como un jugador de ajedrez que piensa muchos movimientos adelante. El primer paso había sido sembrar dudas sobre el rey. Osei había usado su dinero para pagar a comerciantes y viajeros para que difundieran rumores en los mercados y las tabernas. Estos rumores decían que el rey Quabena había hecho tratos secretos con los comerciantes extranjeros que venían de más allá del Gran Mar. Decían que el rey planeaba vender las tierras sagradas donde estaban enterrados los antepasados del pueblo. Decían que la prosperidad del reino era una ilusión y que pronto llegarían tiempos difíciles. Al principio, la gente no creía estos rumores, pero cuando escuchas algo suficientes veces, incluso la mentira más grande puede empezar a parecer verdad. Yo, mientras tanto, había trabajado para infiltrar el palacio real con su lengua de plata. Había convencido a varios sirvientes y guardias de que él era su amigo, alguien que se preocupaba por ellos y sus familias. Les daba pequeños regalos, les prestaba dinero cuando lo necesitaban, y siempre tenía una palabra amable para ellos. Lo que estos sirvientes y guardias no sabían era que cada conversación, cada pedazo de información que compartían, sin pensar, era almacenado en la mente de Yo como munición para el futuro. Él sabía exactamente cuándo el rey dormía, cuando estaba solo, qué guardias estaban de servicio en qué momentos, y 100 otros detalles que serían cruciales. Cuando llegara el momento de actuar, Ado había estado ocupado construyendo su ejército en las sombras. Oficialmente, solo tenía permitido mantener una fuerza de 500 guerreros, como todos los gobernadores de provincia. Pero, en los bosques profundos de Nusta, había establecido campamentos secretos donde entrenaba a otros 1000 hombres. Estos hombres eran leales solo a él, no al reino. Muchos de ellos eran forajidos, hombres que habían huido de la justicia en otras partes del reino. Otros eran mercenarios de tierras lejanas que lucharían por quien les pagara más. Odo les había prometido tierras y riquezas cuando él y sus primos tomaran el poder. Y estos hombres estaban dispuestos a matar por esas promesas, mientras los primos conspiraban. La vida en el palacio real continuaba con normalidad aparente. El rey Quabina se despertaba cada mañana antes del amanecer para meditar en el jardín del palacio. Luego desayunaba con su familia, escuchando los informes de sus consejeros mientras comía fruta fresca y pan recién horneado. Pasaba las mañanas atendiendo los asuntos del reino, escuchando las peticiones de su pueblo y tomando decisiones sobre disputas y problemas. Por las tardes, a menudo cabalgaba por los campos cercanos o visitaba las aldeas para ver con sus propios ojos cómo vivía su gente. Por las noches, cenaba con la reina Amara y conversaban sobre el día.
compartiendo sus preocupaciones y sus esperanzas. Pero el rey Quabina no era tan ignorante de lo que sucedía en las sombras como sus primos creían. Él tenía sus propios ojos y oídos en todo el reino, una red de informantes que había construido pacientemente durante sus 20 años de gobierno. Uno de estos informantes era una anciana llamada Akoshua, que vendía hierbas medicinales en el mercado de la capital. Nadie sospechaba que esta mujer simple, con su espalda encorvada y su canasta de raíces y hojas, era una de las personas más importantes en la red de inteligencia del rey. Akoshua escuchaba todo lo que se decía en el mercado Wai cada semana. Enviaba un mensaje al palacio a través de un sistema de señales que solo ella y el rey conocían. Fue Akoshua quien primero alertó al rey sobre los rumores que se estaban extendiendo. Cuando Quabina recibió su mensaje, frunció el ceño pero no se sorprendió. Él conocía a sus primos, conocía el resentimiento que habían guardado durante años. Lo que no sabía era qué tan lejos habían llegado en sus planes. Así que ordenó a sus informantes que prestaran más atención, que escucharan más de cerca, que siguieran cada hilo de la conspiración hasta encontrar la verdad completa. Otro informante clave era un joven llamado Kofi, que no debe confundirse con el príncipe heredero del mismo nombre. Este Kofi era el hijo de un herrero en la provincia de Ketawa, y había conseguido trabajo como sirviente en la casa de Osei. El joven era inteligente y observador, y había sido reclutado por la red del rey cuando era apenas un adolescente. Durante años, había enviado informes regulares sobre las actividades de Osei, pero en los últimos meses, sus mensajes se habían vuelto más urgentes. Osei estaba reuniendo grandes cantidades de dinero, más de lo que cualquier gobernador de provincia necesitaría para administrar su territorio. En la provincia de Asamando, una mujer llamada Efua trabajaba como cocinera en la casa de Yo. Ella había perdido a su esposo en una de las minas de oro y había culpado a Yo por no mantener condiciones seguras para los trabajadores. Su odio hacia él la había convertido en una informante dispuesta para el rey. Efua escuchaba las conversaciones de Yo cuando él pensaba que nadie prestaba atención. Los hombres poderosos a menudo olvidaban que los sirvientes tenían oídos, y este error sería costoso para Yo. Fua había escuchado fragmentos de conversaciones sobre un plan, sobre una noche específica, sobre algo que cambiaría todo. El informante más valioso de todos era quizás el más inesperado. Su nombre era Mensa, y era el comandante de la Guardia Oriental, el mismo hombre que los primos pensaban que habían sobornado para que se uniera a su causa. Cuando Ado se había acercado a él con promesas de riqueza y poder, Mensa había fingido interés, había tomado su dinero, había sentido ante sus planes, y luego había ido directamente al rey para contarle todo. El rey Quabina le había ordenado que continuara fingiendo lealtad a los conspiradores, que se ganara su confianza completamente, y que informara de cada paso que dieran. Mensa era el espía perfecto, escondido, a plena vista, en el corazón mismo de la conspiración, mientras el rey reunía información. La reina Amara también jugaba su papel. Ella era una mujer de gran intuición, y había notado cambios sutiles en el comportamiento de ciertos miembros de la corte. Algunos consejeros que antes eran amigables ahora evitaban su mirada. Algunos sirvientes parecían nerviosos cuando ella entraba en una habitación. La reina no tenía la red de informantes de su esposo, pero tenía algo igualmente valioso, la capacidad de leer a las personas como si fueran libros abiertos. Una noche, mientras ella y el rey estaban solos en sus aposentos, compartió sus observaciones con él. El rey escuchó atentamente mientras su esposa hablaba. Cuando ella terminó, él asintió lentamente. Sus propios informantes habían confirmado muchas de las mismas sospechas. Los primos estaban planeando algo grande, algo que sucedería pronto. El rey todavía no conocía todos los detalles,
pero sabía lo suficiente para comenzar a preparar su propia respuesta. Lo que hiciera a continuación determinaría no solo su propio destino, sino el destino de todo el reino de Zandara. Esa noche, el rey Quabina se quedó despierto mucho después de que la reina se durmió. Se sentó junto a la ventana de su habitación, mirando las estrellas que brillaban sobre su reino. Pensó en su padre, que le había enseñado que un verdadero rey no gobierna con la espada, sino con la sabiduría. Pensó en su abuelo, que había unido las tribus dispersas para formar el reino de Zandara. Pensó en todos los reyes que habían venido antes que él, cuyas historias estaban talladas en las paredes del palacio. Ellos habían enfrentado sus propios desafíos, sus propios enemigos, sus propias traiciones, y ellos habían sobrevivido, no siempre mediante la fuerza, sino a menudo mediante la inteligencia y la paciencia. El rey tomó una decisión esa noche. No actuaría precipitadamente. No confrontaría a sus primos hasta que supiera exactamente qué estaban planeando y cuando planeaban actuar. Les daría suficiente cuerda para que se ahorcaran solos, como decía el viejo proverbio. Y cuando llegara el momento, lo sorprendería con una respuesta que nadie esperaba, porque Quabina había aprendido hace mucho tiempo que la mejor manera de derrotar a un enemigo no era siempre destruirlo, sino transformarlo. Un enemigo muerto no podía aprender de sus errores, pero un enemigo derrotado y perdonado podía convertirse en el aliado más leal de todos. A los días siguientes transcurrieron con aparente normalidad. El rey continuó con sus rutinas, asistiendo a las reuniones del consejo, recibiendo a los embajadores de reinos vecinos, supervisando los proyectos de construcción que estaban mejorando los caminos del reino. Nadie que lo mirara habría adivinado que detrás de su rostro sereno, su mente trabajaba constantemente, analizando cada pieza de información que recibía, planificando cada paso de su respuesta. El rey era como el cazador que espera pacientemente en la hierba alta, sabiendo que el momento perfecto para actuar llegaría si tenía la disciplina de esperar. Mientras tanto, los tres primos intensificaban sus preparativos. Osei había comenzado a mover grandes cantidades de oro desde sus almacenes hacia ubicaciones secretas, dinero que usaría para pagar a los hombres que necesitaba comprar. Yo había finalizado sus planes para la noche del golpe, dibujando mapas detallados del palacio y asignando roles específicos a cada conspirador. Odo había comenzado a mover a sus guerreros secretos más cerca de la capital, escondiéndolos en granjas y casas de simpatizantes, a solo unas horas de marcha del palacio. En la fecha elegida para el golpe era la noche de la luna nueva, cuando la oscuridad sería más profunda. Faltaban solo 3 semanas para ese momento. Los primos se reunieron una última vez para revisar sus planes, sin saber que cada palabra que decían era escuchada por oídos que no les eran leales. El comandante Mensa memorizó cada detalle de la reunión, y esa misma noche envió un mensaje urgente al rey. Ahora Quabina lo sabía todo: a la fecha, la hora, el plan de ataque, los nombres de todos los involucrados. La pregunta ya no era si podía detener la conspiración, sino cómo la detendría de una manera que sirviera mejor al futuro del reino. El rey convocó una reunión secreta con sus consejeros más confiables. Eran solo 5 personas: a la reina Amara, el general Atto, que comandaba el ejército real, el sacerdote supremo Nana Yaboa, que era guardián de las tradiciones sagradas, la anciana Koshua, que había servido como informante durante décadas, y el comandante Mensa, que había arriesgado su vida para espiar a los conspiradores. Juntos, en una habitación escondida en las profundidades del palacio, comenzaron a planificar la contracción que sorprendería a todo el reino. La reunión secreta duró toda la noche. Las velas se consumían lentamente, mientras los 6 conspiradores leales discutían cada aspecto del plan que estaban desarrollando. El general Atto quería actuar inmediatamente, arrestar a los 3 primos antes de que pudieran ejecutar su golpe. Era un hombre
de acción directa, un guerrero que había pasado su vida en campos de batalla, y su instinto le decía que el peligro debía ser eliminado lo más rápido posible. Pero el rey Quabina levantó una mano para pedir paciencia. Anquabina explicó su razonamiento con la calma que lo caracterizaba. Si arrestaban a los primos ahora, basándose en la palabra de informantes, muchos en el reino dudarían de la justicia de sus acciones. Los simpatizantes de los primos dirían que el rey había inventado acusaciones falsas para deshacerse de rivales políticos. Habría división, descontento, quizás incluso rebelión en las provincias del este donde los primos eran populares. No, dijo el rey. Necesitaban que los primos actuaran primero, que se expusieran ante testigos que nadie pudiera cuestionar. Solo entonces la justicia del rey sería indiscutible. La reina Amara asintió ante las palabras de su esposo. Ella entendía la importancia de la percepción pública, de cómo las acciones de un rey serían recordadas por las generaciones futuras. Una ejecución precipitada podría verse como tiranía, pero la captura de conspiradores en el acto mismo de su traición sería vista como justicia divina. Además, agregó la reina, había otra consideración importante. Los tres primos no actuaban solos, tenían cómplices en la corte, en el ejército, en las provincias. Si el rey actuaba demasiado pronto, estos cómplices escaparían y podrían causar problemas en el futuro. Era mejor dejar que la conspiración se desarrollara hasta el punto donde todos los traidores se rebelaran ante el sacerdote Nana Yaboa. Habló entonces, su voz anciana pero firme. Recordó al grupo que según las tradiciones sagradas de Sandara, la traición contra el rey era un crimen no solo contra el hombre, sino contra los dioses mismos. El castigo tradicional era la muerte, ejecutada de maneras que preferían no describirse. Pero también recordó otra tradición, una más antigua todavía. En los tiempos de los primeros reyes, existía el concepto del perdón transformador. Un enemigo que era perdonado después de haber sido derrotado quedaba atado por un vínculo de deuda y honor más fuerte que cualquier cadena. El sacerdote sugirió que quizás esta situación presentaba una oportunidad, no solo para derrotar a los conspiradores, sino para transformarlos en algo útil para el reino. El comandante Mense escuchaba en silencio, su rostro revelando la tensión que sentía. Él había pasado meses fingiendo lealtad a los primos, sonriendo mientras planeaban la muerte de su rey, aceptando su dinero mientras memorizaba cada detalle para reportarlo. Era un papel difícil, uno que le había costado muchas noches sin dormir. Ahora, sentado en la presencia del rey que había jurado proteger, sentía un alivio profundo mezclado con ansiedad. Los próximos días serían los más peligrosos de todos. Si los primos sospechaban de él antes del momento indicado, no solo fracasaría el plan del rey, sino que Mensa mismo sería un hombre muerto. La anciana Akoshua, quien había permanecido callada hasta ese momento, finalmente habló. Su voz era como el susurro de hojas secas, pero todos guardaron silencio para escucharla. Ella había vivido mucho tiempo, dijo, y había visto muchas cosas. Había visto reyes caer por ser demasiado crueles y reyes caer por ser demasiado débiles. El secreto de un reinado largo era el equilibrio, la capacidad de saber cuándo mostrar fuerza y cuándo mostrar misericordia. Ella creía que el rey Quabina tenía esta sabiduría y confiaría en su juicio, pero también advirtió que la misericordia sin consecuencias era indistinguible de la debilidad. Los primos debían sufrir, aunque no murieran. Debían aprender que sus acciones tenían un precio. Después de muchas horas de discusión, el plan comenzó a tomar forma. El rey invitaría a los tres primos a una gran celebración en el palacio, programada para la noche antes de su golpe planeado. La excusa sería un festival de agradecimiento por la buena cosecha del año, algo que nadie cuestionaría. Los primos no podrían rechazar la invitación sin levantar sospechas, así que tendrían que venir. Una vez en el palacio,
estarían rodeados de guardias leales al rey, aunque estos guardias estarían disfrazados de sirvientes y músicos para no alertar a los conspiradores durante la celebración. El rey revelaría públicamente la conspiración ante todos los nobles y jefes tribales reunidos. Los guardias sobornados que habían fingido unirse a los primos serían traídos como testigos, junto con documentos y pruebas que Mensa había reunido secretamente. Los primos serían confrontados con sus propios planes, descritos en detalle, ante una audiencia de cientos de personas. No habría manera de negar o escapar, pero la verdadera sorpresa vendría después. En lugar de ordenar la ejecución tradicional, el rey anunciaría un castigo diferente, uno diseñado por el sacerdote Nana Yaboa, basándose en las antiguas tradiciones olvidadas. Los tres primos serían despojados de sus provincias ricas y enviados a gobernar las fronteras más peligrosas del reino. Osei iría al norte, donde las tribus hostiles atacaban regularmente. Yo iría al oeste, a una región pantanosa plagada de enfermedades. Odo iría al sur, a tierras donde los animales salvajes hacían la vida casi imposible. Si querían regresar alguna vez a la civilización, tendrían que demostrar su valor protegiendo el reino que habían intentado traicionar en el general. Ato expresó dudas sobre este plan. Los primos eran hombres peligrosos, argumentó. Enviarlos a las fronteras con fuerzas militares bajo su mando era arriesgarse a que simplemente usaran esas fuerzas para intentar otro golpe. El rey había considerado esta posibilidad. Los primos irían a las fronteras, pero no con sus propios hombres. Sus ejércitos personales serían disueltos. Sus guerreros leales serían transferidos a otras regiones del reino. En las fronteras, los primos estarían rodeados de soldados que solo respondían al rey. Soldados que tendrían órdenes secretas de vigilar cada movimiento de sus nuevos gobernadores. Además, continuó el rey, había otra medida de seguridad. Los hijos de los primos permanecerían en la capital como invitados del palacio. Nadie los llamaría rehenes, por supuesto. Oficialmente, recibirían la mejor educación posible bajo la supervisión de los tutores reales. Pero todos entenderían el mensaje implícito. Si los primos intentaban cualquier nueva traición, sus propios hijos sufrirían las consecuencias. Era una práctica común entre los reinos, una manera de garantizar la lealtad sin necesidad de violencia. A la reina Amara agregó otro elemento al plan. Ella personalmente se encargaría de los hijos de los primos durante su estancia en el palacio. No como carcelera, sino como mentora. Muchos de estos niños eran inocentes de los crímenes de sus padres y merecían la oportunidad de crecer como ciudadanos leales del reino. Si se les trataba con bondad y se les enseñaba correctamente, podrían convertirse en aliados valiosos en el futuro. La venganza creaba ciclos de violencia que podían durar generaciones, pero la bondad genuina podía romper esos ciclos. Con el plan acordado, cada miembro del grupo recibió instrucciones específicas para las semanas siguientes. El general Ato comenzaría a reposicionar discretamente las tropas leales, asegurándose de que el palacio estuviera protegido sin que pareciera que algo inusual estaba sucediendo. La anciana Koyua continuaría monitoreando los rumores en los mercados y enviaría alertas inmediatas si los primos cambiaban sus planes. El comandante Mensa seguiría interpretando su papel de traidor, manteniéndose cerca de los primos mientras contaba cada respiración hasta que llegara el momento seguro de revelar su verdadera lealtad. El sacerdote Nana Yaboa prepararía los rituales tradicionales que darían legitimidad religiosa al juicio y la sentencia. Y la reina Amara comenzaría los preparativos para la celebración que serviría como trampa para los conspiradores en las semanas siguientes. Fueron tensas para todos los involucrados. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas oportunidades para que algo saliera mal. El rey Coabina mantuvo su rutina normal,
sin mostrar ninguna señal de que sabía lo que se aproximaba. Cuando se reunía con nobles o comerciantes, su sonrisa era la misma de siempre. Cuando presidía las reuniones del consejo, su voz era firme y tranquila. Solo aquellos que lo conocían más íntimamente podían notar la tensión detrás de sus ojos, la manera en que sus manos a veces se cerraban en puños cuando pensaba que nadie lo observaba. Los tres primos, mientras tanto, estaban consumidos por sus propios preparativos. Osei pasaba sus noches contando monedas de oro, calculando exactamente cuánto necesitaría para pagar a todos los hombres que había prometido compensar. Su esposa había notado su comportamiento extraño y le había preguntado qué lo preocupaba, pero él la había despedido con excusas sobre problemas de negocios. Lo que ella no sabía era que su esposo estaba planeando traición, un crimen que podría costarle la vida a toda la familia si fracasaba. Año pasaba sus días revisando cada detalle de su plan, buscando debilidades, considerando todo lo que podría salir mal. Era un hombre meticuloso por naturaleza, y esta operación era la más importante de su vida. Había dibujado docenas de mapas del palacio, cada uno mostrando diferentes rutas de entrada y escape. Había cronometrado los cambios de guardia, memorizado las rutinas de los sirvientes, identificado cada puerta y ventana que podría ser útil. En su mente, había imaginado la operación cientos de veces, visualizando el momento en que el rey Quabina se arrodillaría ante él y admitiría su derrota. Nado era el menos paciente de los tres hermanos, y la espera lo estaba volviendo loco. Cada día que pasaba sin acción le parecía una eternidad. Pasaba sus noches en los campamentos secretos con sus guerreros, entrenándolos hasta que estaban exhaustos, preparándolos para la batalla que se aproximaba. Les había prometido que pronto tendrían la oportunidad de demostrar su valor, que pronto serían recompensados con las riquezas del reino. Los hombres lo seguían con fervor, sin saber que muchos de ellos nunca verían las recompensas prometidas. Una semana antes de la fecha planeada para el golpe, llegó la invitación del rey. Un mensajero real apareció en cada una de las tres provincias, portando pergaminos sellados con el sello real. El rey Quabina invitaba a sus queridos primos a una celebración especial en el palacio, un festival de agradecimiento por la abundante cosecha del año. La celebración se llevaría a cabo la noche del día 15 del mes, exactamente un día antes de la noche que los primos habían elegido para su golpe. Los tres primos se reunieron de emergencia para discutir esta coincidencia. Osei estaba preocupado. Era demasiado conveniente, dijo, que el rey los invitara al palacio justo antes de la fecha que habían elegido. Quizás el rey sabía algo. Quizás tenía un espía entre ellos. Yo descartó estas preocupaciones como paranoia. El festival de la cosecha era una tradición anual, argumentó, y era natural que el rey quisiera tener a toda la familia presente. Además, la invitación les daba una oportunidad perfecta. Podrían usar el festival para hacer un reconocimiento final del palacio, confirmar las posiciones de los guardias y asegurarse de que todo estuviera en orden. Para la noche siguiente Nado estuvo de acuerdo con yo. Rechazar la invitación levantaría más sospechas que aceptarla. Tío, si el rey realmente sospechaba algo, lo último que deberían hacer era confirmar esas sospechas comportándose de manera inusual. Irían a la celebración, sonreirían, beberían vino con su primo el rey, y al día siguiente, cuando él menos lo esperara, lo derrocarían. La ironía de compartir una copa con el hombre al que planeaban traicionar le parecía deliciosa a Ado. Osei finalmente cedió ante los argumentos de sus hermanos, aunque una sensación incómoda permanecía en su estómago. Había algo que no encajaba, algo que no podía identificar, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Habían invertido demasiado tiempo, demasiado dinero, demasiada planificación en este golpe. Si se acobardaban ahora, nunca tendrían otra oportunidad. El rey eventualmente descubriría sus planes de todos modos,
y entonces serían ellos los que enfrentarían la muerte. La única opción era seguir adelante y esperar que todo saliera según lo planeado. El día de la celebración amaneció brillante y claro, el palacio había sido decorado con flores y telas coloridas, y el aroma de comida cocinándose llenaba el aire. Músicos practicaban en los jardines, y sirvientes corrían de un lado a otro, preparando todo para los cientos de invitados que llegarían esa noche. Desde afuera, todo parecía normal. Una celebración más en la larga historia del reino de Zandara. Nadie que mirara habría adivinado que esa noche determinaría el destino de la nación. A los tres primos llegaron juntos, montando caballos magníficos y acompañados por pequeños grupos de sirvientes y guardaespaldas. Según las reglas del palacio, sus fuerzas armadas debían quedarse en los cuarteles de la ciudad mientras ellos asistían a la celebración. Los primos habían protestado esta regla cuando fue anunciada, pero el rey había explicado que era simplemente una cuestión de espacio. El palacio no podía acomodar a cientos de guerreros, además de todos los otros invitados. Los primos habían aceptado a regañadientes, sabiendo que de todos modos planeaban atacar la noche siguiente, no esa noche. El rey Quabina los recibió personalmente en las puertas del palacio, abrazando a cada uno como si fueran hermanos queridos. Su sonrisa era cálida, sus palabras eran afectuosas, y nada en su comportamiento sugería que sabía algo sobre sus planes. Los primos intercambiaron miradas confusas entre ellos. Si el rey sospechaba algo, era el mejor actor que habían visto jamás, o quizás realmente no sabía nada, y todas sus preocupaciones habían sido en vano. La celebración comenzó al atardecer. El gran salón del palacio estaba lleno de nobles, jefes tribales, comerciantes importantes y dignatarios de reinos vecinos. Había comida en abundancia, vino que fluía libremente y música que hacía que la gente quisiera bailar. El rey se movía entre sus invitados como un buen anfitrión, compartiendo palabras con cada grupo, riendo de chistes y asegurándose de que todos estuvieran disfrutando. Los tres primos fueron ubicados en lugares de honor cerca de la mesa principal, donde podían ver todo lo que sucedía en el salón Anka. Medida que avanzaba la noche, los primos comenzaron a relajarse. La comida era deliciosa, el vino era excelente, y la música era alegre. Quizás yo había tenido razón después de todo. Esto era simplemente una celebración, nada más. Mañana a esta hora, pensaban, ellos serían los que estarían sentados en la mesa del rey, y Quabina estaría encadenado en algún calabozo, o quizás ya estaría muerto. La idea les producía una satisfacción que apenas podían ocultar. Fue entonces cuando el rey se puso de pie y pidió silencio. El salón se calló gradualmente, todos los ojos volviéndose hacia la figura del rey en el centro del escenario. Quabina agradeció a todos por asistir, habló sobre la buena cosecha y alabó el trabajo duro del pueblo de Zandara. Sus palabras eran las esperadas, el tipo de discurso que cualquier rey daría en una celebración como esta. Los primos intercambiaron miradas aburridas, esperando que el discurso terminara pronto para poder volver a comer y beber. Pero entonces el rey cambió de tono. Su voz se volvió más seria, más solemne. Dijo que tenía algo importante que compartir con sus invitados, algo que había descubierto recientemente y que no podía mantener en secreto por más tiempo. El corazón de Osei comenzó a latir más rápido. Yo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ado, por instinto, llevó su mano hacia donde normalmente estaría su espada, solo para recordar que las armas no estaban permitidas en el salón. El rey comenzó a contar una historia. Era la historia de tres hermanos de un tiempo antiguo. Tres hermanos que habían crecido envidiando a su primo que había sido elegido rey. Estos hermanos habían conspirado en secreto, reuniendo dinero, hombres y planes para derrocar al rey y tomar el trono para ellos mismos. Mientras el rey hablaba,
Los rostros de los tres primos palidecían. Las palabras del rey no eran una historia antigua, eran una descripción exacta de lo que ellos mismos habían estado haciendo. A las puertas del salón se abrieron de repente, y entraron filas de guardias reales. Pero no venían solos. Con ellos venían los guardias que los primos pensaban que habían sobornado. Los mismos hombres que habían jurado ayudarlos en el golpe. Estos guardias se arrodillaron ante el rey, confesando públicamente que habían fingido aceptar el soborno, bajo órdenes del rey, para espiar a los conspiradores. Los gastos de asombro llenaron el salón mientras los nobles y jefes tribales comenzaban a entender lo que estaba sucediendo. El comandante Menseh se adelantó entonces, su rostro serio, pero aliviado. Durante meses, explicó ante la audiencia reunida, había fingido ser un traidor para ganar la confianza de los conspiradores. Había memorizado cada detalle de sus planes, cada nombre involucrado, cada fecha y hora que habían discutido. Y ahora, ante todos los presentes como testigos, revelaría todo lo que había aprendido. Los tres primos intentaron levantarse de sus asientos, pero guardias aparecieron detrás de ellos, colocando manos firmes sobre sus hombros. Estaban atrapados, rodeados por cientos de testigos, sin armas, sin sus guerreros. Todo lo que habían planeado durante años se desmoronaba en un solo momento. Osei miró a sus hermanos con ojos llenos de terror. Yo, el estratega que pensaba que había considerado cada posibilidad, no había considerado esta. Ado, el guerrero que confiaba en su fuerza, se dio cuenta de que ninguna cantidad de fuerza podría salvarlo. Ahora, el rey Quabina caminó lentamente hacia sus primos, su rostro mostrando más tristeza que ira. Cuando habló, su voz era suave, pero cada palabra resonaba en el silencio del salón. Han sido atrapados. Mis primos, sus propios planes los condenan, sus propios cómplices los han traicionado como ustedes querían traicionarme a mí. Según las leyes de nuestro reino, el castigo por traición es la muerte. Pero yo no soy un rey que disfruta derramar la sangre de su propia familia. El silencio en el salón era absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. Todos esperaban escuchar qué destino les esperaba a los tres conspiradores. ¿Y qué tipo de rey demostraría ser Quabina? En este momento de triunfo, el rey Quabina permaneció de pie, frente a sus tres primos, mirándolos con una mezcla de decepción y compasión que pocos en el salón podían entender. Aquí estaban los hombres que habían planeado matarlo, que habían conspirado durante años para destruir todo lo que él había construido, y sin embargo el rey no mostraba odio. Sus ojos recorrieron lentamente a cada uno de ellos. Anjosei, cuyo rostro brillaba con sudor mientras trataba de mantener algo de dignidad. Yo, cuyos ojos se movían frenéticamente, buscando una salida que no existía. Y Ado, cuyas manos temblaban de rabia impotente. El silencio en el salón se extendió, por lo que pareció una eternidad. Los nobles y jefes tribales reunidos apenas respiraban, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico. Las decisiones que el rey tomara en los próximos minutos serían recordadas y discutidas durante generaciones. Los bardos compondrían canciones sobre esta noche, y los ancianos contarían la historia a los niños que aún no habían nacido. Todo dependía de lo que el rey dijera. A continuación, Quabina finalmente rompió el silencio. Su voz era clara y alcanzaba cada rincón del gran salón, sin necesidad de gritar. Contó la historia de su familia, remontándose a 3 generaciones atrás, cuando su bisabuelo había unido las tribus dispersas para formar el reino de Zandara. En aquellos tiempos, había habido muchos conflictos, muchas luchas por el poder entre diferentes ramas de la familia real. Hermanos habían matado a hermanos, primos habían traicionado a primos, y la tierra había estado empapada con la sangre de su propia gente. El rey describió cómo su abuelo, después de sobrevivir una guerra civil particularmente brutal,
Había jurado que pondría fin a este ciclo de violencia. Había perdonado a sus enemigos derrotados en lugar de ejecutarlos. Había casado a sus hijos con las hijas de sus antiguos rivales, y había construido una paz que había durado hasta el presente. Fue su abuelo quien había establecido la tradición del perdón transformador. La idea de que un enemigo perdonado podía convertirse en el aliado más leal. Ahora, dijo el rey mirando directamente a sus primos, él se enfrentaba a una decisión similar. Podía seguir las viejas costumbres y ordenar la ejecución de los traidores. Nadie lo culparía, nadie cuestionaría su justicia, o podía seguir el ejemplo de su abuelo y buscar una manera de transformar esta traición en algo que beneficiara al reino. La segunda opción era más difícil, más arriesgada, pero también era la que reflejaba los valores que él quería que definieran su reinado a la reina. Amara se levantó de su asiento y caminó hasta pararse junto a su esposo. Su presencia parecía fortalecer al rey, recordándole que no estaba solo en esta decisión. Ella había sido parte de las discusiones secretas. Ella conocía el plan que habían desarrollado, y ahora estaba aquí para mostrar su apoyo público. Los tres primos la miraron con confusión y algo de temor. Si la reina estaba involucrada, esto significaba que todo había sido orquestado cuidadosamente desde el principio. El sacerdote supremo, Nana Yeboah, también se adelantó, apoyándose en su bastón ceremonial, mientras tomaba su lugar junto al rey. Su presencia añadía una dimensión religiosa a lo que estaba sucediendo. Lo que el rey decidiera tendría el respaldo de los dioses ancestrales, o al menos eso era a lo que su presencia sugería. Para los habitantes de Zandara, que creían profundamente en el poder de los antepasados, esto era significativo. Anquabina anunció entonces su decisión: sus primos no serían ejecutados. Los gastos de sorpresa llenaron el salón, seguidos de murmullos de confusión. Algunos nobles parecían aliviados, otros parecían decepcionados. Los tres primos intercambiaron miradas de incredulidad. Después de todo lo que habían hecho, después de ser expuestos públicamente como traidores, iban a vivir. No podían creer su suerte, pero la expresión del rey sugirió que aún no había terminado. El perdón, explicó, no significaba que no habría consecuencia. Los tres primos serían despojados de sus provincias prósperas. Las riquezas que habían acumulado serían confiscadas y distribuidas entre el pueblo que habían explotado. Sus ejércitos personales serían disueltos, sus guerreros leales transferidos a otras regiones donde no pudieran causar problemas. Todo lo que habían construido, basándose en su ambición y codicia, le sería quitado a Noshei. Soltó un gemido involuntario cuando escuchó esto. Su provincia de Ketawa era su vida, su identidad. Sin ella, no era más que un hombre común. Las montañas de oro que había acumulado a lo largo de los años serían distribuidas a campesinos y comerciantes que él consideraba inferiores. La humillación era peor que cualquier castigo físico que pudiera imaginar. Yo permaneció en silencio, pero su mente trabajaba furiosamente. Quizás había una oportunidad aquí, pensaba. Si sobrevivía a esto, si mantenía aunque fuera una pequeña parte de su influencia, podría reconstruir eventualmente. Pero entonces el rey continuó hablando, y las esperanzas de Yo se desvanecieron. Cada uno de los tres primos sería enviado a gobernar una de las regiones fronterizas más peligrosas del reino. No como castigo, aclaró el rey con una sonrisa que no tenía nada de alegre, sino como una oportunidad de redención. Si realmente creían que eran mejores gobernantes que él, si realmente pensaban que merecían el poder, aquí estaba su oportunidad de demostrarlo. En las fronteras, donde los enemigos eran reales y los peligros constantes, tendrían la oportunidad de servir al reino que habían intentado destruir. Osei sería enviado al norte, a la región de Kirekir,
donde las tribus hostiles de las montañas atacaban regularmente. Allí no habría comercio próspero ni fiestas lujosas. Habría ataques sorpresa en la noche, emboscadas en los caminos de montaña, y la constante amenaza de muerte. Si Osei quería sobrevivir, tendría que aprender a ser un líder verdadero, en lugar de simplemente un hombre rico que compraba lealtad a Anjo. Iría al oeste, a la región pantanosa de Akium. Era un lugar donde las enfermedades se propagaban fácilmente, donde los mosquitos portaban fiebres mortales, y donde la tierra misma parecía querer tragarse a cualquiera que intentara conquistarla. Toda la astucia de Yo, todos sus planes elaborados, no lo protegerían de los peligros naturales de esa región. Tendría que aprender humildad, algo que nunca había conocido a nado. El guerrero iría al sur, a la región de Wasa, donde los animales salvajes superaban en número a los humanos, y donde los bosques eran tan densos que un ejército podía perderse en ellos para siempre. Allí, su fuerza física sería puesta a prueba de maneras que nunca había imaginado. Los leopardos y los elefantes no se impresionaban por las cicatrices de batalla o la reputación guerrera. Odo tendría que aprender que la verdadera fuerza no era solo física. El rey hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Luego, añadió un detalle más. Los hijos de los primos permanecerían en la capital como invitados del palacio. Recibirían la mejor educación, serían tratados con bondad y aprenderían lo que significaba ser ciudadanos leales del reino. El rey fue cuidadoso de no usar la palabra rehenes, pero todos en el salón entendieron el mensaje. Si los primos intentaban cualquier nueva traición, si se rebelaban en las fronteras o intentaban escapar, sus hijos pagarían el precio. A los 3 primos estaban destruidos. Osei había comenzado a llorar silenciosamente, lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras pensaba en sus hijos, en cómo los había fallado, en el futuro que les esperaba. Yo miraba al vacío, su mente brillante, finalmente incapaz de encontrar una salida, un plan, una manera de dar vuelta a la situación. Ado temblaba de rabia, pero era una rabia dirigida hacia sí mismo más que hacia el rey. Él había sido un tonto. Había seguido a sus hermanos mayores en una conspiración condenada al fracaso, y ahora todos pagarían el precio. El rey ordenó que los primos fueran escoltados a habitaciones seguras, donde pasarían la noche. Antes de ser enviados a sus nuevos destinos, los guardias los levantaron de sus asientos con firmeza, pero sin brutalidad. Y los 3 hombres caminaron hacia las puertas del salón con las cabezas bajas. Mientras salían, ninguno de ellos miró hacia atrás. No podían soportar ver los rostros de los nobles y jefes tribales que habían sido testigos de su humillación. Una vez que los primos se fueron, el rey se dirigió nuevamente a la audiencia reunida. Les pidió que recordaran esta noche no como un triunfo personal suyo, sino como una lección sobre la naturaleza del poder y la traición. Les recordó que la ambición descontrolada llevaba a la destrucción, que la lealtad era más valiosa que el oro, y que un reino unido era más fuerte que cualquier ejército. Luego, con un gesto de su mano, ordenó que la música comenzara de nuevo, y que la celebración continuara. Pero el ambiente había cambiado. Los invitados comían y bebían, pero lo hacían en silencio, procesando lo que acababan de presenciar. Algunos murmuraban entre sí, discutiendo si el rey había sido demasiado blando o demasiado duro. Otros simplemente contemplaban sus copas de vino, perdidos en sus propios pensamientos. La celebración continuó hasta la medianoche, pero carecía de la alegría que había tenido al principio de la noche el comandante. Mensa se acercó discretamente al rey, mientras la fiesta continuaba. Le informó que los guerreros de Ado habían sido interceptados en los caminos hacia la capital, cuando supieron que su líder había sido capturado y que el golpe había fracasado. Muchos simplemente huyeron hacia los bosques. Otros se rindieron sin luchar,
esperando clemencia del rey. Solo un pequeño grupo había resistido, y habían sido derrotados rápidamente por las fuerzas reales que los esperaban. El rey asintió ante esta información. Ordenó que los guerreros que se habían rendido fueran tratados con justicia. Aquellos que habían sido engañados o forzados a unirse a Ado serían perdonados y enviados a sus hogares. Los mercenarios extranjeros serían expulsados del reino con una advertencia de nunca regresar. Solo los líderes, aquellos que habían organizado activamente la rebelión, enfrentarían juicio. Y ese juicio sería justo, no un espectáculo de venganza. La reina Mara observaba a su esposo con admiración y algo de preocupación. Ella conocía el costo emocional que esta noche le había cobrado. Quabina había tenido que ser despiadado y misericordioso al mismo tiempo, un equilibrio que pocos hombres podían mantener. Había tenido que confrontar a miembros de su propia familia, hombres con los que había crecido, con los que había jugado de niño, y exponerlos como traidores ante todo el reino. Cuando finalmente estuvieran solos, ella sabía que él necesitaría tiempo para procesar todo lo que había sucedido a los días siguientes. Fueron ocupados con los detalles prácticos de implementar el plan del rey. Las provincias de los tres primos fueron puestas bajo administradores temporales, elegidos por el Consejo de Ancianos. Equipos de contadores reales fueron enviados para inventariar las riquezas confiscadas y planificar su distribución. Mensajeros partieron hacia las fronteras para preparar la llegada de los nuevos gobernadores exiliados. Todo se movía con la eficiencia de una máquina bien aceitada, resultado de las semanas de planificación que habían precedido la confrontación. Los hijos de los primos llegaron al palacio bajo escolta. Había 7 niños en total, 3 hijos de Osei, 2 de Yo y 2 de Ado. Sus edades iban desde los 6 años hasta los 16. Llegaron asustados y confundidos, sin entender completamente lo que había sucedido o por qué estaban siendo llevados lejos de sus hogares. La reina Amara los recibió personalmente, arrodillándose para estar a la altura de los más pequeños, mientras les prometía que estarían seguros y que serían bien tratados. El mayor de los niños era Kofi, el hijo de 16 años de Osei. Era un joven inteligente, con los mismos ojos calculadores de su padre, y miraba a la reina con desconfianza apenas disimulada. Él entendía mejor que sus primos menores lo que estaba sucediendo. Sabía que eran rehenes. No importaba cómo lo llamaran. Sabía que su vida dependía del buen comportamiento de su padre en la frontera norte. Y sabía que su futuro, que antes parecía lleno de promesas de riqueza y poder, ahora era completamente incierto. La reina percibió la hostilidad del joven y decidió no confrontarla directamente. Con el tiempo, esperaba ganarse su confianza. Tenía experiencia con niños difíciles. Había criado 3 propios después de todo, y sabía que la paciencia y la bondad genuina podían derribar los muros más altos. Por ahora, simplemente les mostró las habitaciones donde vivirían. Les presentó a los tutores que serían responsables de su educación, y les aseguró que podrían enviar mensajes a sus padres regularmente. Mientras tanto, los 3 primos fueron preparados para su viaje hacia las fronteras. Se les permitió llevar solo lo esencial en ropa, algunas pertenencias personales y suficiente dinero para establecerse en sus nuevos hogares. Todo lo demás quedaba atrás. A cada uno se le asignó una escolta de 50 soldados, que supuestamente eran para su protección, pero que todos sabían que también eran sus vigilantes. Estos soldados respondían directamente al rey, no a los primos, y tenían órdenes de reportar cualquier comportamiento sospechoso en la mañana de la partida. El rey Quabina fue a despedirse de sus primos personalmente. Fue un encuentro incómodo, cargado de emociones no expresadas. Osei no podía mirar al rey a los ojos. La vergüenza era demasiado grande. Yo mantenía una expresión neutral, pero sus manos temblaban ligeramente. Odo miraba al rey con una mezcla de odio
y algo que podría haber sido respeto. El reconocimiento de un guerrero hacia un oponente que lo había derrotado completamente. El rey les habló brevemente, sin crueldad, pero sin calor. Les dijo que su destino ahora estaba en sus propias manos. Podían pasar el resto de sus vidas amargados y resentidos, soñando con venganzas que nunca llegarían. O podían aceptar su situación, trabajar duro en las fronteras, y quizás algún día ganar el derecho a regresar a la civilización. La elección era suya. El rey les deseó buena suerte, aunque la frase sonaba vacía en las circunstancias, y luego se dio vuelta y regresó al palacio sin mirar atrás. A las caravanas partieron hacia 3 direcciones diferentes. Osei hacia el norte, montando un caballo mucho más modesto que los que solía poseer, rodeado de soldados que no le debían lealtad.